Hola chicos, bueno, como acordamos, aquí tenemos más ejercicios de gravimetría para que ustedes practiquen. Los enunciados de estos ejercicios los van a conseguir en las preguntas de la práctica 3. Este es el primero, que dice cuántos mililitros de una solución de cloruro de bario dihidratado al 5% peso sobre volumen se necesitan para precipitar 400 miligramos de una muestra de sulfato de sodio. Entonces, primero que nada, tienen que escribir bien los compuestos porque si no, pues no van a poder hacer las relaciones. Entonces acá tenemos el cloruro de bario dihidratado y el sulfato de sodio, que es Na2SO4. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer relaciones estequiométricas. Lo primero que tienen que saber entonces es cómo reaccionarían esas sustancias o qué es lo que van a producir. Se combina nada más el cloruro de bario con el sulfato de sodio para producir sulfato de bario y la sal NaCl. Su producto principal es el sulfato de bario. Porque entonces yo necesito calcular a partir de lo que me están dando de reactivo cuánto necesitaría del cloruro de bario dihidratado, ¿sí? Pero entonces lo primero que vamos a hacer es calcular los pesos moleculares para poder más adelante pues agilizar los cálculos como tal. Entonces vamos a calcular el de sulfato de sodio, en este caso sería 142 gramos sobre mol, porque pues 2 por 23 más 32 más 64, eso ustedes lo tienen que determinar. Y vamos a calcular el cloruro de bario dihidratado, que pueden hacerlo de dos maneras, hacerlo completo o calcular aparte del cloruro de bario y sumarle las dos moléculas de agua, que sería 18 por 2, 36. Entonces tenemos los pesos moleculares. Si quieren saber cómo calcularlo, pues acá les dejo por lo menos de forma completa, considerando que el bario es 1, que el cloro tenemos 2, que hidrógeno tenemos 4 y oxígeno 16. Yo lo hice fue calculando aparte del cloruro de bario y sumándole 36 de las dos moléculas de agua. Pero aquí también lo puedo hacer así, detallado, cuántos átomos hay de cada uno y lo multiplico por su peso atómico y luego sumo todo, 224,227 gramos sobre mol. Entonces me están diciendo que se tienen que precipitar los 450 miligramos de una muestra de sulfato. Entonces por eso es que debo conocer la reacción, porque yo tengo que buscar cuánto cloruro de bario va a reaccionar para que todo ese 450 miligramos se transforme en sulfato de bario. Aquí no estamos hablando de reactivo limitante ni reactivo en exceso, porque me están dando solo la masa de un reactivo, el otro no me la dan. Entonces, ¿qué vamos a asumir? Que este es el limitante, que es el con el que voy a calcular todo. Acuérdense que los pesos moleculares se pueden trabajar también en miligramos sobre milimol, libra sobre libramol, kilogramos sobre kilogramos mol. Entonces vamos a partir de los 450 miligramos de sulfato de sodio. Para que tengan una idea, pues yo voy a plantear primero las relaciones estequiométricas, como normalmente lo hacemos con moles, y después les hago el cambio a milimol para que vean que es lo mismo. Entonces llevo de masa a moles. ¿Con qué? Con el peso molecular. Un mol de sulfato de sodio tiene un peso de 142 gramos de sulfato de sodio. Luego me voy a la reacción, que debe estar balanceada, por supuesto, pero veo que es 1 a 1. Un mol de sulfato de sodio va a reaccionar con un mol de cloruro de bario. Entonces hago mi relación con la reacción química. Un mol, copio aquí, un mol de sulfato de sodio va a reaccionar entonces con un mol de cloruro de bario. Acuérdense que el agua, este viene hidratado, pero el agua no va a reaccionar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a relacionar el mol de cloruro de bario anhidro con el mol de cloruro de bario hidratado. Entonces, ¿qué puedo ver yo de la fórmula? Si yo veo la fórmula, vamos a borrar aquí porque no me va a caber, para no tener que hacer la relación más abajo. ¿Qué puedo ver yo de la fórmula del cloruro de bario dihidratado? Bueno, yo puedo relacionar y decir que un mol de cloruro de bario está contenido en un mol de cloruro de bario dihidratado, porque eso es lo que tiene la fórmula, tiene un mol de BaCl2. Entonces, de un mol de cloruro de bario está contenido en un mol de cloruro de bario dihidratado. Entonces ya pudimos relacionar el cloruro de bario con el cloruro de bario dihidratado. Como me están dando la concentración en porcentaje masa sobre volumen, pues ¿qué es lo que estoy obteniendo yo aquí? Los gramos de soluto, ¿verdad? Necesito calcular los gramos de soluto, porque con los gramos de soluto y el porcentaje vamos a poder despejar el volumen
del cloruro de bario que tienen que medir. Entonces vamos a decir que un mol de cloruro de bario tiene 224,227 gramos sobre mol. Y ahí entonces obtendríamos la cantidad en gramos, que repito, corresponde a los gramos de soluto. Esto es soluciones. Acuérdense que tienen que saber estequiometría y solución. Ok, entonces 224,227. Pero hay un detalle. Estoy haciendo todo en gramos, pero estamos partiendo de miligramos. Pero fíjense que las relaciones van a ser las mismas. Por eso es que lo hice. Ustedes lo pueden hacer transformando los 400 miligramos a gramos y trabajar todo en gramos, o hacer las relaciones de siempre, pero en vez de que sea gramos y mol, pues va a ser miligramos y milimol. Entonces, bueno, vamos a quitarle todo esto para expresarlo en las unidades correctas, porque las relaciones van a ser las mismas siempre y cuando se mantengan las unidades: miligramo, miligramo mol, kilogramo, kilogramo mol, libra, libra mol, gramo, gramo mol. Lo que pasa es que uno escribe mol, pero en realidad es gramos, gramo mol. Entonces, bueno, vamos a escribir todo de tal manera que cuando yo haga todo este cálculo, lo multiplique por 450, me va a dar directamente los miligramos, o reacciona directamente los miligramos. Entonces empecemos aquí. Entonces vamos a decir que un miligramo mol de sulfato de sodio tiene 142 miligramos, que un milimol de sulfato de sodio reacciona con un milimol de cloruro de bario, que un milimol de cloruro de bario está contenido en un milimol de cloruro de bario dihidratado, y que un milimol de cloruro de bario dihidratado contiene 224,227 miligramos. Todo ese cálculo me va a dar un resultado en miligramos de cloruro de bario dihidratado. Entonces vamos a multiplicar todo lo de arriba por todo lo de abajo y se dividen. Entonces es 450 por 224,27 entre el peso molecular del sulfato de sodio, 142. Ok, hacemos este cálculo. Tenemos 773,96 miligramos. Y lo vamos a llevar entonces a gramos para que me dé. Acuérdense que el porcentaje de masa sobre volumen es gramos sobre mililitros. Entonces necesito sustituir el soluto en gramos. Ok, entonces vamos a simplemente despejar el volumen de la solución, sustituyendo los gramos, ya la cantidad de soluto transformada a gramos. Entonces simplemente tenemos que conocer que un gramo contiene 1000 miligramos. Vamos a escribir aquí la fórmula para poder hacer el despeje. Entonces mililitros de solución va a ser los gramos de soluto entre porcentaje, masa sobre volumen por 100. Y simplemente sustituyo. Entonces ya transformada los miligramos a gramos, como les dije, tendría entonces que en gramos es 0,773 gramos. Aquí está mal en el video porque ya había grabado el ejercicio, pero cuando calculamos, cuando saqué la cuenta de los mililitros, sí da bien el resultado. Lo que está mal son los 77,39 gramos. Ahí es 0,773 gramos entre 5 por 100. Y entonces ahí sí les va a dar los 15,1 mililitros que tienen que medir, 15,48 mililitros. Entonces recuerden que lo que está mal es la transformación de miligramos a gramos. Escribí mal la cantidad ahí, pero cuando hice el cálculo sí lo hice bien. Entonces eso es lo que tienen que medir de cloruro de bario. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio 2 de la guía. Dice, ¿cuántos mililitros de solución de nitrato de plata 0,25 molar se necesitan para precipitar 0,4609 gramos de cloruro de sodio? Entonces vamos a calcular el nitrato de plata que va a reaccionar, o que necesariamente va a reaccionar con 0,4609 gramos de cloruro de sodio, pero me están dando una solución. Entonces yo necesito saber cuánto voy a usar de nitrato para que precipite toda esa cantidad de cloruro de sodio que me están dando. Pero me están dando la concentración. O sea que si yo consigo la cantidad de soluto con la concentración, voy a poder calcular cuánto necesito de volumen. Evidentemente tengo que saber
cómo es la reacción. Esto lo vamos a ver con más detalle en volumetría de precipitación. Pero aquí simplemente cloruro de sodio reacciona con nitrato de plata y me produce cloruro de plata más nitrato de sodio. En este caso ya me están dando la cantidad de reactivo de cloruro de sodio que va a reaccionar. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos como siempre los pesos moleculares para poder hacer relaciones estequiométricas pero con los moles. Entonces el peso molecular de cloruro de sodio es 58,45 gramos sobre mol. Ustedes lo calculan y lo verifican. Y en el de nitrato de plata, yo también ya lo calculé, es 169,87 gramos sobre mol. Ya teniendo los pesos moleculares, entonces podemos hacer las relaciones estequiométricas. ¿De quién vamos a partir? Pues del cloruro de sodio, porque es el que quiero que reaccione por completo, porque quiero que precipite. Entonces partimos del cloruro de sodio y con la relación estequiométrica con su peso molecular lo llevamos a moles. Y decimos que en un mol de cloruro de sodio hay 58,45 gramos de cloruro de sodio. Muy bien. Entonces ahora vamos a relacionar la reacción, que aquí también es 1 a 1. O sea, por un mol de cloruro de sodio voy a necesitar un mol de nitrato de plata. Entonces vamos a, luego después que ya tengo los moles de nitrato de plata, pues ya yo voy a poder calcular con la molaridad el volumen que se necesita de nitrato de plata. Si les estuvieran dando la concentración en porcentaje de masa-masa, porcentaje de masa-volumen, probablemente tuvieran que añadir esta parte de que un mol de nitrato de plata, entonces es el peso molecular, ¿sí? Un mol de nitrato de plata sería 169,87 gramos, que contiene 169,87 gramos de nitrato de plata, y eso les va a dar el resultado en gramos de nitrato de plata. Pero en este caso no es necesario tener los gramos, porque me están dando es la molaridad. Entonces la relación simplemente va a llegar hasta la parte de los moles, ¿sí? Entonces nada más voy a hacer ese cálculo, serían 0,4609 gramos entre 58,45 gramos, y eso me va a dar los moles de nitrato de plata que realmente necesito. Si necesitan los gramos, pues bueno, aquí da serían 1,369 gramos de nitrato de plata. Esto es para que lo tengan ahí. Pero en realidad a mí me interesa es los moles. Entonces vamos a hacer el cálculo nada más de los moles para poder despejar de la molaridad el volumen. Ok, 0,4609 gramos entre 58,45 gramos. Entonces eso me va a dar, como les dije, directamente los moles. Vamos a destacar aquí esta parte para que ustedes sepan que este valor, si lo hubiese dejado hasta ahí, son los moles, 7,88 por 10 a la menos 3. Entonces voy a despejar de la molaridad el volumen. Acuérdense que el volumen entonces ahí me va a dar en litros, porque la molaridad es mol sobre litros. Entonces tengo 25 mol sobre litro igual a número de moles entre el volumen. Que voy a despejar el volumen, entonces me va a quedar que el número de moles va a estar dividido entre la molaridad. Entonces ahí vamos a hacer ese intercambio. Me va a quedar entonces 7,88 por 10 a la menos 3, me va a tocar dividirlo entre 0,25 mol por litro, y ahí las unidades se van a simplificar. Muy bien, esto entonces es 0,03154 litros. Un litro equivalen a 1000 mililitros, y en realidad pues tengo que medir 31,54 mililitros, y eso es todo lo que me estaban pidiendo. Los dos últimos ejercicios sí se pueden hacer más se corresponden más con la parte del factor gravimétrico. Entonces el 11 dice que todo el cloruro de una muestra de cloruro de sodio que pesaba 0,3659 gramos se precipitó como cloruro de plata. O sea, todo el cloruro que había en la muestra pasó a ser cloruro de plata. El precipitado obtenido pesó 0,81,40 gramos. Determina el porcentaje de pureza del porcentaje de cloruro en la muestra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo sé que todo ese cloruro precipitó como cloruro de plata. Es la misma reacción que el ejercicio anterior.
Vamos a calcular el porcentaje de pureza y el porcentaje de cloro en la muestra. ¿Qué es el porcentaje de pureza? Bueno, me están mandando a calcular cuánto había de cloruro de sodio como tal en la muestra. Y también nos están mandando a calcular cuánto cloruro había en la muestra. Bien, entonces vamos a tener que, para calcular la pureza, vamos a tener que determinar a partir del precipitado, que es cloruro de plata, vamos a tener que obtener los gramos puros de cloruro de sodio. Pero acuérdense que en las reacciones usted trabaja con gramos puros, para luego dividirlos entre los gramos de la muestra por 100. Entonces mi factor gravimétrico va a ser entre cloruro de sodio y cloruro de plata. Y el otro porcentaje de cloro va a ser los gramos de cloro entre los gramos de la muestra por 100. Entonces aquí tenemos básicamente dos analitos. El cloruro de sodio, o sea, para saber cuánto había realmente en la muestra, y los gramos de cloro. Ok, entonces vamos a calcular cada uno de los gramos planteando el factor gravimétrico. Comencemos con la determinación de los gramos puros de cloruro de sodio. Entonces la expresión para los gramos puros de cloruro de sodio va a ser la siguiente. Vamos a partir de ¿qué? De precipitado de cloruro de plata. Entonces vamos a partir de los gramos de cloruro de plata. Ok, ahora vamos a multiplicar por el factor gravimétrico que corresponde aquí. En la parte de abajo va a estar dividido por el peso molecular del cloruro de plata, ¿verdad? Y en la parte de arriba entonces va a estar multiplicado por el peso molecular del cloruro de sodio. ¿Cuál es el elemento de enlace aquí? El cloro. Como hay uno abajo y hay uno arriba, pues no se le tiene que agregar ningún coeficiente. Bueno, simplemente vamos a sustituir los valores de los pesos moleculares calculados y del gramo de precipitado. Ajá. Entonces sería 0,814 gramos por 58,45 gramos sobre mol sobre el peso molecular del cloruro de plata. Ustedes tienen que calcular los pesos para verificarlos. En este caso es 143,32 gramos sobre mol. Multiplicamos todo lo de arriba entre 143,32 y entonces ya tenemos los gramos de cloruro de sodio que realmente reaccionaron, los que ven en la muestra. Entonces nuestra pureza va a ser 0,33 gramos sobre los gramos de la muestra, que me la dan al inicio, que es 0,3659, y lo vamos a multiplicar por 100. Esto nos da entonces que la pureza pues es alta, 90,73% era ese cloruro de sodio. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para calcular los gramos de cloro. Entonces vamos a calcular los gramos de cloro a partir de ¿quién? A partir de los gramos de precipitado formado, de AgCl. Aquí igual va a estar dividido entre el peso molecular del cloruro de plata, pero arriba va a ser el peso molecular, el peso atómico del cloro, porque lo que nos están pidiendo es los gramos del porcentaje de cloro y necesito son los gramos de cloro. Entonces ahí no es peso molecular, sino es peso atómico. El peso atómico del cloro, que es 35,45. Ok, entonces ahora sustituimos 0,8140 gramos de cloruro de plata por el peso atómico 35,45 entre 143,32, que es el peso molecular del cloruro de plata. Hacemos esa división y vamos a encontrar directamente entonces los gramos de cloro. Ok, 0,201 gramos de cloro. Calculemos de una vez 0,201 gramos de cloro entre 0,3659, que es la muestra, por 100. Y entonces ya estaríamos obteniendo el porcentaje de cloro en la muestra. Es 55,026% de cloro en la muestra. El último ejercicio es igual, es con factor gravimétrico.
Me hablan de que una muestra impura de sulfato de sodio pesa 1,5 gramos y proporciona 2,390 gramos de sulfato de bario, o sea, precipita. ¿Cuál es el porcentaje de azufre en la muestra? El porcentaje de pureza de la sal. Entonces, porcentaje de azufre en la muestra y porcentaje de pureza en la sal es que cuánto realmente de Na2SO4 es puro y cuánto es el total. Del total, pues, de la muestra. Entonces calculamos el peso molecular de los sulfatos, aquí está el de sulfato de sodio, ya los había hecho, en 142,04 y de sulfato de bario 233,38. Entonces para el porcentaje de azufre necesito los gramos de azufre entre los gramos de la muestra por 100. Y para el porcentaje de pureza serían el porcentaje de sulfato de sodio puro, los gramos de sulfato de sodio puro arriba, sobre los gramos de la muestra por 100. Entonces vamos a encontrar los gramos de cada uno. Los gramos de azufre primero y los gramos de sulfato después. Partiendo siempre desde ¿qué? Desde el precipitado. Acuérdense que la muestra solo va a ser para calcular los porcentajes. Ese 1,5 no lo van a usar para nada. Porque a pesar de que saben que tiene sulfato de sodio, ya les está diciendo que es impuro. Entonces no pueden comenzar a calcular desde ahí, ¿verdad? Que es lo que normalmente hacen. Vamos a empezar desde el sulfato de bario. Entonces vamos a formular primero el factor gravimétrico y después sustituimos. A mí me gusta siempre formularlo primero. Entonces gramos de sulfato de bario va a estar dividido entre el peso molecular del sulfato de bario y va a estar multiplicado por el peso atómico del azufre. Sustituimos la masa del precipitado por 32, que es el peso atómico del azufre, entre el peso molecular ya del sulfato de bario que ya les había dado. 233,38 gramos mol. Eso al ser el cálculo, las unidades tienen consistencia, entonces me va a dar directamente los gramos de azufre. Estos gramos de azufre los vamos a dividir entre los 1,5 de la muestra y determinemos de una vez el porcentaje. Entonces tienen que practicar, pero esto siempre es lo mismo. Hay que saber es hacer las relaciones, más nada. 21,85% es el porcentaje de azufre. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el sulfato de sodio, planteando el factor gravimétrico primero. El sulfato de sodio va a ser igual a los gramos de sulfato de bario por el peso molecular del sulfato de sodio entre el peso molecular del sulfato de bario. Ok, entonces aquí el elemento de enlace es el sulfato. Entonces no tengo que colocar ningún coeficiente. Igual que en el caso anterior, el elemento era el azufre, como había uno arriba y uno abajo, no había que colocarle ningún coeficiente. Sustituimos y abajo es 233,38 gramos sobre mol. Ahora arriba 142,04 gramos mol. Vamos a multiplicar 142 por 2,390 entre 233 me dio 1,45 gramos. Eso lo dividimos entre 1,5 y ya vamos a obtener el porcentaje de pureza de la sal. O sea que hay ese porcentaje, 96,66% de sulfato de sodio. Y eso es todo lo que tenían que hacer. Entonces practiquen las relaciones y van a ver que se les va a hacer muy sencillo. Aquí simplemente es recordar que van a partir desde los precipitados.